Buenas noches, profesora. Este grupo, el cual va a presentar el trabajo final o el examen final de su asignatura Comunicación Social, está integrado por la señorita Daniela Reinado, compañero Sergio Cisterna y quien habla Juan Miguel Aros. La introducción a la película seleccionada, que fue El Quinto Poder, tráiler del año 2013, que narra los comienzos de Wikileaks a través de su creador Julian Assange y su socio Daniel Domich-Berg, en donde podremos transitar por las diferentes unidades de la cátedra expuesta por usted, y la cual podríamos aplicar los diferentes conocimientos que fuimos adquiriendo y la resignificación de quizás conocimientos que teníamos anteriores para poder seguir enfrentando el desafío el desafío de lo que es estar estudiando psicología. Así que voy a dejar al compañero Sergio que empecemos a hablar cuál es su mirada, su postura con respecto a lo que evidenció de la película. Sergio. Bueno, para empezar hay que comentar de que este es un tipo de crítica al, a la manipulación de la información, a la manipulación de las masas a través del cine. Así como nosotros mencionamos que los principales filmes al principio fueron El Ciudadano Kane y otras, esta es una muestra exacta y sobre todo de un hecho real, que es precisamente la vida de Julian Assange en cuanto creador de Wikileaks, y cuando empieza él a desnudar muchas cosas que se ocultan tanto por la empresa privada como por los gobiernos y que la opinión pública desconoce y que son sumamente graves que si se hubieran conocido obviamente habrían producido algún efecto como definitivamente sí ocurre cuando salen a la luz. Así que esa es por lo menos la parte fundamental de lo que corresponde a este trabajo. También podríamos decir, en cierto modo, cómo se van aflorando las diferentes críticas, como la escuela de Frankfurt, que criticaba la manipulación de los medios, también la utilización de los medios como herramienta de manipulación desde su origen hasta la actualidad. Si bien hay posturas y fenómenos con respecto a la definición de comunicación, donde hay un emisor y un receptor, en sus comienzos veían una masa demasiado pasiva, que era manipulada, casi sin poder de reacción. Esto ha ido mutando. Esto ha ido mutando aparentemente, pero la película manifiesta claramente que todavía la manipulación en los medios se aplica, que siempre hay intereses detrás, intereses creados de los grupos de poder o la élite de poder, y en la misma película en sí se genera un acto bastante llamativo, peculiar, que si bien su primera intención del protagonista con su socio era dar a la luz la verdad, sin nada más con el interés de dar a la verdad a la sociedad, eh, incurrieron en, digamos, prácticas poco éticas con la seria finalidad de cumplir con deseos personales, no importando lo que podía ocasionar daños colaterales, como muertes, como así se demostró en la película, y solamente con un nivel de egoísmo o cierto grado de egocentrismo de parte del protagonista, de querer llegar a tener los objetivos que correspondían. Y también se demuestra que lo que fue tan efectivo en el tiempo de Napoleón, donde manipulaba las masas a través de su periódico, también, en cierta manera, los medios tradicionales siguen manipulando, y Wikileaks, de una u otra manera, también queda en la posición de un medio de comunicación masiva.
incurre quizás en las mismas faltas de los medios de comunicación tradicionales. No sé qué opináis con respecto a eso, Sergio. Es que precisamente justo yo iba a hacer comentarios respecto a esa alianza que se produce entre lo que es Wikileaks con tres periódicos de gran tiraje, como son The Guardian en Inglaterra, el Der Spiegel de Alemania y el New York Times. Y algunas de las cosas que ellos van publicando tenían un cierto grado de censura, porque de hecho no publicaban algunos datos personales de las personas que salían afectadas y posteriormente Wikileaks sí lo hizo, con lo cual pudo traer consecuencias bastante trágicas para las personas que estaban involucradas, porque indudablemente se habían actuado de una forma que puede considerarse ilegal, precisamente la forma de perseguir esas responsabilidades no era a través de la divulgación de todos sus datos, porque incluso divulgaban los datos de personas cercanas y eso también los ponía en peligro ante eventuales represalias unos afectados por las situaciones que habían sido denunciadas por Wikileaks. Efectivamente, y si nos damos cuenta, este ramo lleva por nombre comunicación social. Y desde sus orígenes eh, realza y da la importancia a lo que es la comunicación. Cómo a través de la comunicación se generan culturas, a través de la socialización. Eh, incluso Humberto Eco, aproximadamente en su obra de 1974, habla que comunicación es cultura y cultura es comunicación. A través de las comunicaciones, de las plataformas digitales hoy día existentes, pudieron salir a relucir rasgos peculiares de cada una de las, o características de algunos de los países, culturas de instituciones bancarias, también salió a relucir el gran afán de querer consumir más noticias de parte desde este portal o de esta página web. Y esos fenómenos eran fenómenos que ocurrían en los orígenes de los estudios de la comunicación. El grado de influencia de los medios, después de los modelos relativos o poderosos. Si bien estas cosas se hicieron en los inicios de los estudios de comunicación, todos son aplicables hoy en día. Por ejemplo, la manipulación con objetivos propagandísticos, el fiel reflejo fue que Estados Unidos manipuló la comunicación con respecto a cómo abordó el tema de los conflictos militares. Después también se habla de la comunicación para manipulación de masa, para estrategias de guerra, en el caso de los efectos poderosos, y también como bien de consumo. Wikileaks, en definitiva, se convirtió en un bien de consumo, incluso casi cayendo en el dogmatismo que lo que dijera Wikileaks era una verdad cierta, no era cuestionable, porque había sido capaz de irse en contra del sistema imperante o tradicional. Y si nos damos cuenta, y lo anecdótico en esto, que lo que ellos reclamaban o por lo que ellos luchaban inconscientemente, después empezaron a hacer algo muy parecido y empezaron a funcionar en base caprichosa con respecto al señor que hasta el día de hoy está detenido. Entonces, ¿la comunicación ha evolucionado? Sí, pero creo que los grupos de poder o los grupos económicos o los grupos tradicionales de una u otra manera se han ido adaptando para seguir sacando provecho de la manipulación que genera la comunicación social. No que genera la comunicación social, sino que como un grupo trata de manipular los medios, hoy en día a través de las redes sociales, a través de otras instituciones, como por ejemplo, hoy en día está el Facebook, está el Twitter, está Instagram, pero todas son instituciones privadas, por lo tanto, hay alguien que se beneficia de eso. Lo más contradictorio es que los que ayudan a ser beneficiados son los propios receptores que se convierten como antenas repetidoras de lo que en realidad
quieren exponer estos grupos. Y en la película se evidencia que por más que quieran tratar de no manipular o que no se manipulara, que sería lo ideal, en definitiva, tanto los medios tradicionales manipulan por intereses personales o por conflictos de intereses, también las nuevas modalidades de una u otra manera caen en lo mismo. Bueno, sí, y de hecho, por ejemplo, podemos ver que en los últimos años, por ejemplo, en la que es el, el Facebook y otras empezaron a llenar todo con noticias falsas que al final tuvieron que empezar a controlarlo porque la cosa se estaba saliendo de control de todas formas. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en lo que Jean-Paul Sartre habla de que el ser humano está condenado a elegir, a ser libre, pero ¿hasta dónde podemos ser libres si la información igual está siendo manipulada? O sea, llegamos incluso a lo que Albert Camus dice perfectamente de que se produce una deshumanización de la sociedad, porque al final, como dices tú, Juan Miguel, esto se transforma en un tremendo negocio y lo que debió haber sido en beneficio de la humanidad de ir llegando a la sociedad con la información como corresponde, se ha transformado en una gran mentira y en un gran negocio que al fin de cuentas sigue llenando los bolsillos de los multimillonarios que siempre han dominado todo lo que es el aspecto de la información. Y efectivamente yo creo que es un negocio tácito que está deliberado, explícito, como también hay negocios que están expuestos de manera subliminales. Wikileaks yo creo que en definitiva sí fue un negocio, a lo mejor no es lo económico para el cofundador y su socio, pero sí para intereses personales de ellos de llenar ciertos objetivos de carácter profesional y que podían haber sido tan malas prácticas como querer lucrar despiadadamente a través de manipular a las personas. Y muy bien, también lo plantea Freud cuando habla de un libro colectivo y que se refleja en cierta morbosidad de las personas de querer saber el detalle de, por ejemplo, de muertes de civiles, de malas prácticas que hayan ocasionado en el banco, sabiendo que en definitiva a ellos como personas no le iba a influir en nada, pero se generaba un cierto morbo de querer saber más, saber una verdad y una verdad detallada que muchas veces podía llegar a ser escalofriante. Y la represión que quiere plantear, en este caso el Estado o las instituciones que están para eso, lo hacen también a través de los medios. Porque ¿dónde está el límite? ¿Dónde perdemos el equilibrio? Porque tenemos que de una u otra manera buscar un cierto status quo. Porque el querer plantear y decir la verdad suena fantástico, pero si decir esa verdad significa que van a morir personas inocentes, estará bien, será justo. Ese es el problema, pues quién le pone los límites a este tema. En este momento no los hay, o sea, y de nuevo estamos viendo, como decía antes, que la voracidad del mercado está llevando a otros extremos y sacando de contexto lo que debió haber sido todo este tema. Referente a lo que hablabas del aspecto económico, claro, Julian Assange no tuvo grandes recursos económicos y de hecho a Daniel Berks, que lo hablaba como un empleado o un funcionario, de hecho dice que nunca recibió alguna remuneración. En algunos momentos incluso el mismo Daniel ofreció algunos recursos financieros que él tenía ahorrados para poder ampliar la red de Wikileaks. Eso demuestra que ese no era el tema final buscado por los fundadores. Ahora, lo que sí había que pensar también, como decías tú, de que el pensamiento, las ideas personales que puede haber tenido Julián pueden haber influido en lo que estaba haciendo. El beneficio de él buscado, que él buscaba, no era precisamente el económico, sino que probablemente alguna satisfacción personal. Su carácter era bastante extraño, bastante como casi autista, como dice él en una parte de la película. Entonces, por eso que no se relacionaba con el mundo y también que
por la misma naturaleza de las investigaciones que él hacía, no le convenía de que hubiera mucha gente en conocimiento, porque la idea fundamental de Wikileaks también era proteger al informante, y de ahí donde sacan una cita de, de, del francés, momento se me olvida, cuando dice entrégale una marca o una máscara al ser humano y te va a decir la verdad. Eso es lo que es una realidad de que él trata de hacer para proteger precisamente la identidad de quienes dan esa información. Y efectivamente sucede eso. La garantía que daban era el anonimato. La garantía daban que era el anonimato en los cuales las personas se podían expresar libremente. Y ese fenómeno hoy día lo vemos en las redes sociales. Detrás de las redes sociales, si bien existe algo que es sumamente potente, que en base al anonimato yo tengo la libertad de poder decir lo que quiero, pero que si es mal utilizado, en realidad no es de beneficio para las personas. Y ahí yo creo que es donde tenemos que tener un consenso con respecto a lo que es la ética. La ética mirada desde el punto de vista que tiene que ser de un beneficio para las otras personas como para uno mismo. Pero esos límites tendrían que ser consenso a nivel gubernamental, a nivel social, desde las instituciones más pequeñas o la institución base de cualquier nación, que es la familia, por decirlo así. Y no hablo de una familia tradicional, hablo de las familias en las que existen en la actualidad, hasta las instituciones civiles, militares, políticas, religiosas, eclesiásticas, hasta ya la institución en sí como lo es el Estado. Entonces, ¿dónde están los límites de esto? Y también yo creo que queda abierta la discusión de que qué tanto poder detrás de la realidad hay aquí, qué tanta influencia hay de sectores poderosos, qué tanta influencia o conflictos de interés hay de un grupo selecto, no a nivel local, sino que a nivel mundial. Podemos ver ciertas instituciones que tienen una red de representación y participación a nivel mundial en todos los ámbitos. Y se evidencia que ese poder es tal así, que en el caso del señor, el cofundador o fundador de Wikileaks, en este momento está detenido. Y está detenido por acusaciones sujetas a bastantes cuestionamientos. Sí, de Entonces, hecho, sí, perfectamente. Sí, ese es el problema, de que en el fondo lo que hizo el poder principalmente de Estados Unidos, porque no pensemos solamente que fue Estados Unidos a los que denunció, hizo denuncias sobre golpes de Estado, sobre unos derrames en un reactor, incluso investigó esa pseudo religión, o no sé cómo llamarla, que es la cientología. Entonces, él en el fondo en buen chileno pisó varios callos, entonces había harta gente que estaba interesado. Hay una escena precisamente donde está con el ejecutivo de Guardian y se da cuenta de que está siendo seguido por policías tanto rusos como de Estados Unidos. Entonces, porque ya había llamado la atención de las grandes potencias. Entonces, esa fue la cosa que empezó a cerrar el cerco, y de hecho por eso todavía está en prisión en Londres y con posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Y todo esto partió por una acusación de una violación que había estado incluso archivado el asunto, y lo sacaron a flote solamente para poder buscarle de alguna forma el poder echarle la mano, el guante, y tenerlo donde en estos momentos lo tienen, y con el peligro de que pueda ir a la cárcel. Que sin embargo, que haya estado en la Embajada de Ecuador y que ahora esté en la misma cárcel de Inglaterra, en Londres, significa ya que son años que ha llevado en esas condiciones de encierro. Entonces, lo cual, según las informaciones actuales, dicen que está con un estado mental bastante debilitado.
Y sobre lo que tú comentabas, Juan Miguel, bueno, me acordé, Oscar Wilde era el que dijo, dale al hombre una máscara y te dirá la verdad. Pero iba yo a irme al tema que mencionaste tú, por ejemplo, aquí se dio en un tiempo que estuvo bien de moda funar a las personas. Y por lo general cuando se hacían las denuncias, porque muchas veces esas funas eran falsas, eran inventos, y por favor, cómo perjudicaban a las personas que salían con su rostro, los iban a funar la gente personalmente, publicaban un montón de cosas que no siempre eran verdad, y eso pasó a ser un abuso del sistema, de la realidad que nos permite estas redes sociales y este tipo de comunicación moderna. Entonces, es un tema bastante delicado que yo creo que no sé si en alguna medida se va a ir regulando, porque de seguir así va a ser bien complicado, porque se perjudica a demasiada gente que en un momento dado es inocente, y sufren por estas personas que hacen publicaciones sin tener un respaldo. También otra cosa que yo creo que me llamó bastante la atención, y me imagino que como grupo lo hemos conversado, es el nivel de impacto de la comunicación. Yo imagino que así como el creador de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Wikileaks, nunca dimensionaron el nivel de impacto que iban a tener en la sociedad. Nunca dimensionaron el nivel de influencia que podrían tener en la sociedad. Desde sus orígenes, los medios de comunicación masivos, yo creo que no tuvieron real conciencia de qué manera iban a impactar. Y mucha gente le sacaron provecho en un inicio político, para mantenerse en el poder o para establecer alguna ideología que estuviese en su momento luchando por la hegemonía mundial. Después trasladándose a los temas de consumo, también de ideologías religiosas, ideologías políticas actuales, y en definitiva en cómo la comunicación influye en el paradigma de vida, los estándares de belleza, afloran a lo mejor en los años 80, 90, si no me equivoco, los líderes de opinión, que hoy en día tienen otro nombre, que se llaman influencers. Eh, pero si nos damos cuenta, la historia de la comunicación como tal es la que nos permitió humanizar a las personas. A través de la comunicación se genera la socialización, y a través de la socialización se genera el acto de humanización. Pero cuando las personas empiezan a adquirir conocimiento de tal, no creo que nunca se dimensionó hasta dónde, los lugares que podía llegar ese impacto. ¿Cuántos políticos, cuántas personas públicas, cuántas instituciones han caído en desgracia producto de la comunicación? Bien por un tema de transparencia, bien por un tema de aclarar situaciones que no corresponden ante los ojos de la sociedad o del bien común. Pero, ¿qué tanto también sucede como lo que decías tú? Lo de la noticia falsa, lo de la política del terror, lo de destruir para poder construir. O sea, la comunicación es una herramienta, es un arma, es una espada de doble filo, que puede ser muy bien utilizada, como también puede ser nefasta para la comunidad. Y este beneficio o daño que puede generar puede ir mutando en el tiempo. Creo que todos los modelos son aplicables, desde el racionalismo, lo que habla Freud, los modelos poderosos, los modelos de efectos relativos, eh, la comunicación eficaz que hablaba Horland, que esto fue hace muchos años atrás. Hoy en día todo es aplicable, y todo aplicable en esta película en particular, que en definitiva es de qué manera comunicó un grupo de personas con una finalidad de dar a luz la verdad y qué consecuencias trajo en eso. Y yo creo que históricamente la comunicación ha pasado lo mismo. Se empezó con un objetivo sin dimensionar a dónde se iba a llegar. Yo creo que nadie dimensionó que el primer periódico o la primera radio o los primeros spots publicitarios
a través de la televisión, el cine, el impacto que iba a tener en la humanidad. De qué manera la comunicación ha moldeado al ser humano, al antojo de un grupo de personas. Esa es mi opinión. En eso soy súper respetuoso a lo que opinen los demás. Porque cuando hablaban de una masa sin opinión, una masa pasiva y que hoy día una masa muy activa, si empezamos a hilar más fino, de cierto modo siempre somos manipulados por una ideología, por una tendencia política, por un interés económico. Si nos damos cuenta, esa libertad que también tú mencionaste, Sergio, ¿es realmente una libertad? ¿Existe realmente esa libertad? ¿O siempre estamos sometidos a algún modelo impuesto por un grupo de poder que no es explícito, sino que está tras bambalinas? Como se diría, el hombre del maletín, la mano negra, y se ve reflejado ampliamente en esta película. Y no solamente en esta película, la historia de la comunicación lo ha hecho así. ¿De qué manera nos moldeó? ¿De qué manera nos moldea? Una situación bien particular. Hoy día tenemos un presidente de la República sumamente joven. Yo creo que sin redes sociales, sin las plataformas digitales, no hubiese existido un estallido social. Tampoco tener un presidente tan joven como el que tenemos. Tampoco hubiese existido la aclaración o el derrumbe de instituciones que eran emblemáticas. Pero, ¿cuándo empieza el mal uso de las comunicaciones? ¿Cuándo cruzamos de una vereda a otra, Sergio? ¿Qué opinas tú? Yo creo que desde el momento que nace el sistema de comunicación siempre está presente la maldad y el mal uso. Eso es parte de la esencia del ser humano. El ser humano tiene su lado A y su lado B, y ese lado B siempre se manifiesta con gente inescrupulosa que hará cualquier cosa por conseguir sus objetivos, que pueden ser económicos, como decíamos, también pueden ser de otra naturaleza, de poder, de sentirse halagado, de tener una presencia en el futuro, de quedar como un gran recuerdo, tener un gran legado. Entonces yo creo que esa cosa va a quedar siempre permanente en todo lo que es las comunicaciones y en la forma de la vida. Yo quería hacer un comentario antes para la profesora, que nosotros todas estas cosas las conversamos con Daniela como parte del grupo, pero hemos tenido algunos problemas de comunicación, está muy complicada las señales de internet, y por eso que ella se desconecta de esta conversación, y que es lo mismo que me ha pasado a mí, así que aclarar eso. Y no sé, yo creo que por aquí ya estaríamos, Juan Miguel, ¿o te queda algún tema pendiente? No, también reforzar, efectivamente Daniela se encuentra en un sector rural del país, por lo tanto, si bien se puede conectar, nos logra escuchar, pero nosotros no puede mantener una conversación fluida para poder hacer una presentación, pero este diálogo que se ha generado con Sergio lo teníamos previamente conversado. Pero yo creo que quedan varias incógnitas, preguntas, que solamente el tiempo va a ir respondiendo. Solo el tiempo va a ir respondiendo hasta qué punto las redes sociales van a ser efectivas, o quizás más adelante irán a aparecer otras modalidades. Todo ha ido mutando, pero creo que la esencia de la comunicación sigue siendo la misma, y en eso concuerdo plenamente contigo. Los modelos que eran estudiados años atrás, hoy día también son aplicables. Entonces, Sí, y yo para finalizar lo único que quiero hacer presente es de que, si bien es cierto que la historia de Julian Assange con Wikileaks es una realidad, probablemente la película tampoco sea tan objetiva y muestra algunas cosas que no son como en la realidad se dieron. De hecho, después que la película salió, hubo algunos reclamos. El mismo Julian Assange dijo que más bien era una película propaganda, entonces no entendí bien a qué se refería. Puede que lo dijera por los diarios que estaban haciéndose alguna publicidad, por los 3 diarios que ya mencioné, pero en fin, entonces hay que también mirarlo con
con cierta distancia de que no es 100% la realidad lo que ahí se cuenta, porque de todas maneras las películas en sí negocio y tratan de atraer a la gente para que las vea y poder producirles un beneficio. Así que, pero de todas maneras, lo que muestra es una buena parte de lo que sí se ha sabido efectivamente. Conocimos muchas cosas, me refiero al decir conocimos a la humanidad, cosas que se mantenían en secreto y ahora por supuesto que tienen mucho más cuidado las potencias porque saben que siempre alguien está grabando, en todos lados hay un celular con una cámara y esas cosas en cualquier momento salen a la luz y al final lo que más pretenden esconder es lo primero que sale y después con las consecuencias que ello puede ocurrir. Así que eso es por mi parte, Juan Miguel, un gusto haber conversado esto contigo y espero que la profesora entienda que con las dificultades hemos hecho lo mejor posible dada la realidad actual. Sí, también agradecer a Sergio, a Daniela, también aprovechar la circunstancia, agradecer a la profesora, instarnos a tener un pensamiento crítico, a resignificar nuestros conocimientos. Y evidentemente hay una resignificación de lo que veíamos previo a la cátedra a lo que vemos en la actualidad. Suena como anecdótico, pero ya uno lee el diario o ve las noticias o ve las redes sociales con otra mirada, casi con temor de querer escuchar un spot publicitario para no sentirse manipulado. Pero nada más que gratitud, esperar de nuestra parte, hemos tratado de entregar lo mejor, siempre con el afán de tener un aprendizaje significativo, porque esto es un desafío, por lo menos para este grupo, de querer seguir en carrera y poder llegar a ser unos buenos profesionales, que es el objetivo final. Y para eso hay que ir pasando este tipo de metas, agradecerle, profesora, la, la, la disposición y las instancias que se dio para seguir nosotros teniendo un crecimiento académico. Así que por esto damos por finalizado nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, porque la otra parte se le va a entregar de manera escrita. Muchas gracias y esperamos que tenga un buen término esta intervención audiovisual. Gracias. Eso, listo, gracias, nos vemos, buenas noches.